Bueno, hermano, ya estamos finalizando el tema de el fruto del Espíritu, basándonos en Gálatas 5:22, cuando el apóstol Pablo ha venido contrastando los versículos previos acerca de las obras de la carne, que por practicar alguna de ellas, concluye Pablo diciendo allí, pues no podremos heredar el reino de los cielos. Y entonces empieza a describir el fruto del Espíritu, el cual se compone de 9 elementos que deben formar parte de la vida de aquel que quiere agradar a Dios, de aquel que se autodenomina hijo de Dios o que realmente lo es. Sin embargo, entonces ya dijimos acerca de que el amor es uno de los elementos del fruto del Espíritu, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, fe o fidelidad, como decíamos ayer, y nos quedan dos, hermano Orlando, mansedumbre y templanza. Pablo termina diciendo allí que contra tales cosas no hay quien juzgue, es decir, cuando estos elementos se encuentran en la vida del cristiano. Mansedumbre, vamos a hablar acerca de la mansedumbre, hermano, que es lo que significa esto de ser mansedumbre. La Biblia habla acerca del más manso de todos, ¿no, hermano Orlando? Claro, se refirió a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:29 dice, manso y humilde de corazón. Él, Jesucristo, siendo Dios. Entonces uno tiene que desarrollar porque Él era manso y humilde de corazón, ¿sí? Y la razón es porque, primero, recuerden, corazón, el cerebro, la razón, la mente. Entonces es algo que Él entendía, manso y humilde, porque mostraba su completa dependencia del Padre cuando vivió en la tierra. Él siempre mencionó que él enseñaba lo que el Padre decía, que él había sido enviado por el Padre, que él y el Padre hablaban lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, en esa condición, él fue el más humilde y más manso de los hombres. En varios textos, hermano, Mateo 11:29 también dice que él era manso y humilde. Uno como puede imaginarse a un rey manso y humilde, ¿sí? Y es que, como dices, hermano, él mostraba su total dependencia del Padre. Cuando la Biblia describe a Jesús como manso y humilde, debemos entender cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro, porque tal cual estas dos condiciones y características son requeridas del cristiano, son requeridas de aquel que quiere agradar a Dios. Humildad significa, fíjese bien, humildad significa primeramente aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. Uno normalmente escucha, ay, esa persona, ay, ese señor o esa señora sí que es humilde. Y entonces utilizamos el término humilde, perdón, en dos sentidos. Humilde porque es pobre, ¿no? Y o humilde porque le pueden humillar, ofender y no reacciona. Entonces decimos que esa como que es el significado de humildad. Y no, humildad en el contexto significa eso, aquello que es algo bajo, que no se levanta mucho de la tierra, ¿sí? Eh, la humildad, hermano, describe la opinión que uno tiene de sí mismo ante Dios. Oiga Y bien, ahí, ante Dios, ¿no? y ahí es donde viene la diferencia, hermano Carlos Julio. La opinión que uno tiene de sí mismo ante Dios, o sea, nosotros estamos por debajo de Dios. Hay gente que Dios tiene a Dios al frente o Dios debajo de él. La humildad es saber que nosotros dependemos y estamos bajo la autoridad, bajo el ojo, bajo la omnisciencia, omnipotencia, bajo el reinado de nuestro Dios. Entonces, eso nos hace ser humildes. Eso, el humilde reconoce que necesita a Dios, que lo necesita a causa de su baja condición espiritual. Me gustó lo que dijiste ahorita, hermano, porque es que es muy triste y es aterrador. Digo aterrador, cuando se tiene a Dios de tú a tú, ¿verdad? ¿Sí? Cuando Dios es su esclavo, su siervo, cuando en su ignorancia Satanás dice,
declaro en el nombre de Jesús que pase tal cosa. Decreto que va a pasar tal otro, tal otra cosa. O sea, están ordenándole a Dios, ¿no? Como si fuera su siervo, su servidor, que Dios actúe de tal manera. Como decía este torcido que vive en la luna y que solamente piensa en el cash, en el efectivo, que él era un, ¿cómo era que decía? Junior. Yo soy Jehová Junior, decía él. Jehová Junior, sí, claro. No es que somos dioses también. Así es, y eso está en internet, en videos, en una conferencia que él estaba dando. ¿Cuál humildad necesita el hombre? La humildad de reconocer la grandeza de Dios, como el domingo en el estudio hablábamos, hermano, acerca de que cuando reconocemos la santidad de Dios, y no podemos ser tan igualados de pretender tenerlo ahí como nuestro siervo. Pero ¿qué es mansedumbre? Bueno, hermano Orlando. Sí, dice un comentarista, hermano Carlos Julio, que es aquella disposición del espíritu con la que aceptamos el trato de Dios para con nosotros y que todo lo que Dios disponga es bueno y por ello lo aceptamos sin discutirlo ni resistirlo. Este comentarista se ubica claramente en lo que es la mansedumbre. La mansedumbre es dejarse guiar. La mansedumbre es reconocer que el otro tiene autoridad y por eso yo me dejo guiar por esa autoridad. Hay muchas formas de poder entender este concepto de mansedumbre, porque la gente cree que la falsa humildad, ¿no? Eh, ay, yo camino así mirando el suelo y agachadito porque es que yo soy manso. No, no, no. La mansedumbre está, por ejemplo, representada en aquella, digamos, poder que tenemos nosotros de definir nuestro destino. Pero hay una forma de someterme, por ejemplo, a la autoridad política, a la autoridad pública, al gobierno, al alcalde. El alcalde determina X cosa y yo decido, por ejemplo, en la pandemia. El alcalde de Cali dijo, nadie sale de tal hora a tal hora. Y muchos fuimos mansos porque nos sometimos a eso. No que nosotros quitemos nuestro poder o nuestra voluntad. Decidimos someternos a la autoridad. Fuimos mansos, pero mucha gente, y por eso el problema del COVID, no se sometió, no fueron mansos y tienen el mismo alcalde. Entonces, en Santiago 1:21, mire lo que dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ese recibir con mansedumbre, ¿qué es? Con humildad, con aceptación, ¿sí? Con consideración. Me gusta mucho el texto que estamos viendo ahora, dice, manso y humilde de corazón. Entonces, mi entendimiento dice claramente que yo me debo someter a los designios de Dios contenidos en su palabra. Mire, cuando citas, hermano, Santiago 1:21, que dice el Espíritu Santo, recibid con mansedumbre la palabra. Entonces, el manso la recibe. Y cuando mirábamos ahora acerca de este comentario que hacías de qué es mansedumbre, y es esa condición espiritual de aceptar que lo que Dios nos dice, lo que Dios nos ordena, lo que Dios nos manda, lo que Dios nos recomienda, es bueno y que tenemos que aceptarlo sin discutirlo ni resistirlo, porque es que el mandamiento, la orden, viene de Dios, viene del Todopoderoso y tiene siempre un propósito en la vida del hombre, es el que pueda llegar a ser salvo. Como en el ejemplo que ponías, si el alcalde dice no pueden salir, en términos generales uno concluye que es por el beneficio del ser humano, ¿verdad? De la sociedad. Así es. No es para hacerle un mal. Lo mismo, porque a veces, y es triste, pero a veces podremos quizá obedecer más a los hombres que a Dios, hermano. ¿Sí? Entonces, mire, hermano, que ese texto de mansedumbre, como lo cita la Biblia Reina Valera, recibir con mansedumbre. En la Biblia de las Américas dice, recibid con humildad.
hay una similitud entre mansedumbre y humildad, ¿no? Ya decíamos que es humildad, el reconocimiento de uno mismo que es bajo, ¿sí? Necesitado de Dios, por supuesto. Estamos hablando de una condición frente a Dios. Tenemos entonces, hermano, que tener claro que la humildad es la opinión que uno tiene de sí mismo ante Dios, ante Dios. Mírese usted, como decía, creo que es Proverbios, Salmos, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Es como cuando decimos, nosotros somos como una hormiguita en este mundo, pero aún así Dios nos tiene en grande estima si le buscamos. Entonces, humildad no es eso, no, es que como yo soy sufrido, es que como a mí nadie me ayuda, es que no, yo no reacciono, me pueden decir lo que digan y yo aguanto porque es que Dios, ¿no? Eso es algo muy distinto. Ahora, mansedumbre es sumisión a Dios y a su palabra, es obediencia a Dios. Eso es mansedumbre. Y obviamente amabilidad o gentileza para con los demás. Sí. Mire, en español, la palabra manso se emplea para describir un animal salvaje que ha sido domado. Y ese animal pues ha sido sometido o ha aprendido a someterse a la voluntad de su amo. Y el ejemplo más sencillo, más claro para que entendamos esto son los caballos, ¿sí? El caballo es un animal que en su estado salvaje es terrible, pero cuando él le toma la confianza de su amo y se deja amansar, y esa es la palabra, amansar, el caballo sigue con todo su poder, pero ahora obedece las indicaciones de su amo, ¿sí? Y sobre todo, no, hemos visto programas donde la forma de ganarse la confianza de un caballo es diferente a estarle dando rejo o juguete para que obedezca, porque un animal salvaje a punta de juguete nunca lo convence. Tiene que ofrecerle algo muy bueno y es la confianza del ser humano para que él se someta. Igual, la mansedumbre ante Dios tiene la misma implicación. Sigue siendo hombre y ser humano, pero ahora te sometes a la voluntad de tu amo, del Señor, ¿sí? Que siempre hará cosas de confianza y buenas para ti, ¿sí? Esa actitud de a mí no me manda nadie, pues es una actitud que hay que cambiar, ¿sí? Y cambiarla por la que debe ser. Y es que yo me someto a mi prójimo, pero sobre todo a Dios. Y sobre todo que, como dices ahora, quienes aún manifiestan creer en Dios son como esos caballos salvajes. A mí no me va a domar nadie. Sí, yo creo en Dios, yo tengo a Dios en mi corazón. Pero venga, miremos qué es lo que Dios dice en su palabra, en las Sagradas Escrituras. No, yo no, yo sé que Dios me oye, yo no necesito estar leyendo ese libro, el papel aguanta todo. Ahí nos está mostrando una mansedumbre, porque no busca el conocimiento que proviene del Todopoderoso para poder actuar conforme a lo que Dios demanda. Ser manso, hermano, no es fácil para esas personas de carácter fuerte, ¿no? Las personas de carácter fuerte pretenden no, son personas que quieren siempre tener la razón, que aunque en este caso Dios determine algo que debe hacer, no se someten porque no quieren ser doblegados, ¿sí? El manso confía en el Señor siempre, aun cuando la adversidad esté presente. El manso acepta lo que experimenta en la vida, aunque no pueda cambiarlo, pero sabiendo que hay un propósito divino en esa circunstancia de su vida. Reconoce que tales pruebas son permitidas por Dios para el bien de aquellos a quien el Señor ama. Miremos algunos ejemplos de eso, hermano. Sí, Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Este texto digamos, es reconfortante, porque explica para aquellos que en un momento u otro
creen que no pueden con el pecado, pero están angustiados por él. Y Dios le dice, mire, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque una vez que la logra vencer, recibirá la corona de vida. Esa es una. Y la segunda parte, en el versículo 13, cuando alguno es tentado, cuando alguno es tocado por una adversidad, no diga que eso viene de parte de Dios, porque Él no pretende doblegar a nadie a través de la maldad. Él pretende doblegar a la gente a partir del amor y de probar quién es Él y de hacerle saber a usted cuál es su condición ante Él. Es la forma en que Dios trabaja, ¿sí? Él no tiene necesidad de mandar el mal. También Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo único que puede salvar nuestras almas? Su palabra. ¿Y qué es lo que dice Dios con ella? Que la recibamos con mansedumbre, o sea, dejándonos guiar por ella. Sí, pero no. Es decir, sí, yo sé que la palabra de Dios dice que yo tengo que perdonar, pero es que a ese infame jamás lo voy a perdonar. Yo sé que Dios me dice que debo seguirlo, pero Dios también entiende que yo necesito mi descanso, yo necesito dormir tarde. Sí, yo sé que Dios dice esto, pero, ahí no está recibiendo con mansedumbre la palabra implantada. El manso y el humilde reconoce su condición frente a Dios, a esa grandeza, a ese todopoderoso. Se somete, acepta que lo que proviene de Dios es para beneficio de él mismo. Por eso la necesidad de recibir, ¿cómo? Con mansedumbre. Mire, no se trata solamente de obedecer, hermano Orlando, a Dios. Y en la práctica es como cuando nosotros eh, le decimos a nuestros hijos o cuando eran pequeños, ya nuestros hijos están grandes, pero el que tiene hijos pequeños, digamos adolescentes, seguramente entenderán esto y es que uno le puede decir a un hijo que haga algún oficio, alguna cosa, y el chico de pronto o la niña hace lo que se le está pidiendo, pero la actitud de cómo lo hace no es agradable, porque lo hace de mala gana. Niña, por favor, lave la loza. Ay, pero ¿por qué a mí? Por siempre a mí, siempre a mí. Y va y lava la loza, pero lo hace de mala gana. ¿Está actuando con mansedumbre? Seguramente no, claro que no. ¿Está obedeciendo? Sí, pero no con mansedumbre. Y seguramente va a quebrar un vaso, un plato, porque no está haciendo las cosas correctamente. Sus padres no se van a sentir agradados porque no están obedeciendo de la manera que deberían hacerlo. Entonces, cuando dice recibir con mansedumbre, es reconociendo que el que está dando la orden, que el que está dando la instrucción, es el todopoderoso. Si es un hijo, reconociendo que es el papá o la mamá al cual se le debe respetar, honrar y obedecer. Entonces, mansedumbre implica, vuelvo y repito, y es bien importante entender el reconocimiento de quién proviene la ordenanza y cuál es el propósito en esa ordenanza. La conclusión de ese versículo es, si usted obedece con mansedumbre, y fíjate, buena actitud, pues va a poder salvar sus almas, ¿cierto? Estamos hablando. Entonces, en resumen, la mansedumbre es sumisión a Dios y su palabra, gentileza hacia los demás frente a la adversidad. Eso es en conclusión la mansedumbre. Nuestra recomendación para el día de hoy, si usted va a meditar en la palabra de Dios, piense que debe someterse a ella de una manera mansa. Y eso no significa ser menos, sino al contrario, ser muchísimo más para esta sociedad y para esta humanidad. Gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana. Que tengan un buen resto de vida.